una vez más desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos claro y... Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica, por ventura de Dios, heroica, ciudad de Monterrey, Nuevo León, sí. Esta es una emisión más de la entrevista con Antonio Lomas. ¿Se me pasó decir quién nos patrocina? Sí. Entonces Ese es un pecado venial. Y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, es un placer estar aquí en una entrevista más con Antonio Lomas Moreno. Así es. Buenos Oye, días, Toño. me da mucho gusto el que sigamos construyendo esta tradición de todos los viernes alrededor de mediodía. Y déjame comentarte algo muy personal antes de entrar ya a la batalla informativa. Me da mucho gusto verte el día de hoy porque te veo muy vital. Ya ves que te veo un poquito apachurrado, un poquito agotado, pero el día de hoy te voy a decir, Gracias. pareces un chamaco con Válgame energía. Dios. Es que todo tiene que ver con los dolores, sí. Cuando los dolores me aquejan muy fuerte, entonces pues como que no hay dónde acomodarme. Hoy amanecí con dolores, pero ya me tomé todos los menjurjes, todas las cosas, todos los venenos que me tomo para aminorarlo y hoy están funcionando bien, me siento muy a gusto. Sí, esa es la razón. Oye, pues cuando menos puedes presumir que amaneciste con dolores a un lado y con otro lado a tu esposa. Con la Lolita. Óyeme, pero no con la Lolita del SAT. No, esa Lolita como que no me quiere, sino se pasa de largo, sí. Oye, ¿te acuerdas de los viejos comerciales? Cuando empezó a salir ese concepto de Lolita. Sí, Dolores. Así es. Que le quedaba increíble al SAT. Sí. Así es. Bueno, vamos a entrarle. Hubo un tiempo en que Germán Robles, que se significó por caracterizar a Drácula, al vampiro, El sí. famoso vampiro. Salía en los comerciales de Lolita, entonces estaba bien cabrón. Como que decían, ya sabes, que te vamos a chupar la sangre. Adelante, Sí, Toño. ¿cómo cambian las historias? Hoy nuevamente tenemos nuestro vampiro, pero nada que ver con Bela Lugosi, nada que ver con Germán Robles. Me refiero a nuestro vampiro tabasqueño, Compañero. que según información que anda volando en el aire, es un terrible vampiro, pero del presupuesto. Se me hace algo increíble como con una notaría de repente puedes tener, después claro, de ser el hermano que nunca tuvo López Obrador, de cómo puedes tener una caballeriza con caballos de pura sangre, tener una cuenta bancaria que olvídate, y tener diversos bienes comprobados. Gracias. A pesar de que él dice que le vale madre los cuestionamientos que uno le hace, pero yo digo, ¿dónde quedó la dignidad de los vampiros? Me hace terrible. Así es. Adán Augusto López es un personaje que claramente debe su ascenso y su posición a la relación cercanísima con Andrés Manuel López Obrador. Creo pues que el gran problema que se está viviendo es que las cosas que ellos han hecho, particularmente Adán Augusto, están expuestas y están oficializadas. El asunto de la barredora está ahí muy claramente asociado a él, pero hay otras cosas pues en las que también se ha visto la mano de él en negocios, están expuestos. Y entonces la única alternativa que te queda ante una situación así, como es muy difícil dar argumentaciones en contra de lo que se está viendo, pues es el cinismo. Y yo creo que en el caso de Don Augusto es precisamente eso, es una materialización o personificación del cinismo, pero de manera muy patente. Vulgar. Muy vulgar, sí.
se burla de la oposición, se burla de los medios. Él se siente intocable. Y sin embargo, se maneja mucho la idea de que en la lista de narcopolíticos que reclama a Estados Unidos, que reclama Trump, está él. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. ¿Sí? La historia se está escribiendo, estamos viviendo momentos que son cruciales, ¿sí? Decisivos quizá también, porque en cualquier momento se va a dar algún movimiento fuerte de Estados Unidos en esa dirección. Y bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Hoy en día lo más interesante que se está dando en la política es lo que al interior de Morena se está dando. ¿Sí? Así Esa es. decisión, esas broncas que tienen ante la presión de Estados Unidos, ante aparentes deterioros. Yo lamentablemente no estoy midiendo lo nacional, y lo único que tenemos son las encuestas que se publican, y pues casi todas dicen que va muy bien la presidenta. Así es. Aunque cuando evalúas las áreas de gobierno, ahí no le va bien. Ya hemos platicado de esto. Pero entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Pero yo siento que las presiones son tan grandes que van a tener que ceder en algo. Y muy probablemente Adán Augusto sea parte de esa ofrenda que tendrían que darle el gobierno de México al de los Estados Unidos. Mira, a mí me han dicho que las presiones son tantas de que van a utilizar la antigua estrategia del PRI, que van a mandar muy pronto a Adán Augusto como embajador a algún país amigo, pero que Adán Augusto está negociando para que su imperio no caiga. Él, antes de irse, quiere amarrar a sus ahijados políticos en diversos puestos de elección popular, porque si sus ahijados, que es una gran cantidad de senadores, diputados locales, alcaldes, gobernadores, todos de la fracción obradorista, si ellos siguen estando en el poder, también va a ser otra fracción de protección a Adán Augusto. Me dicen que Adán Augusto anda muy preocupado, porque si lo dejan sin protección, sin derecho al pataleo, aunque él sea embajador en otro país, pueden ir por él, pero que si tiene fichas en Nuevo León y en todo México que surjan de este 2027, él también puede presionar. Me detienen, me hacen esto, me hacen lo otro. Yo tengo gente que también los puede presionar. Puede ser un juego de presiones. Claro, claro. Aquí la pregunta es, este juego de presiones que no nada más está haciendo Adán Augusto, sino también las está haciendo, no me llame Andy, el hijo de López Obrador, entre otros más, el mismo Monreal, ¿qué debilitamiento le va a dar a nuestra gobernante? ¿Va a seguir sometida a ese juego de presiones? ¿Cuándo podrá librarla? ¿Y por qué no se ha atrevido, Salvador? Bueno, es difícil saber por qué no se ha atrevido, pero es claro que ella tiene por encima incluso de Andrés Manuel López Obrador el poder, que él tiene poder operativo. Ahora, estos personajes han jugado mal, yo creo, en la relación con ella. Aquel asunto en el que la despreciaron, quedándose de espaldas a su paso, ¿sí? Y pues la manera en que han estado operando, yo supongo que están frenados, pero no tengo el dato, en temas de huachicol. Así es. Creo que en los temas de las relaciones comerciales o la influencia pues en los contratos de compra-venta de algo, siguen metidos ahí con empresas, etcétera. Pero el asunto aquí es que quizás están cometiendo el error de cálculo de pretender que Claudia está débil.
Se decía así de Cedillo también, ¿no? En alguna ocasión. Y yo me acuerdo que había alguien que reflexionaba del siguiente modo: sí, es cierto, es un presidente débil, sí, pero nadie tiene más poder que él. Así es. ¿Verdad? Y entonces aquí tenemos una situación donde Claudia va a tener que decidir entre seguir cediendo en pequeñas dosis a Estados Unidos, ganando tiempo, porque aquí el factor tiempo va a ser determinante, ¿sí? Si de repente le llegan las elecciones intermedias a Trump y no ha logrado algunas cosas, muy probablemente ya no se hagan, ¿sí? Porque va a ser la elección intermedia en Estados Unidos y hay, parece, indicios de que le pudiera ir mal al Partido Republicano. Entonces, pues, Claudia está jugando al equilibrista, ¿sí? A mantenerse, ¿sí? Los programas sociales son muy importantes para mantener una buena opinión. Y a tratar de contener un poco los embates de Donald Trump, ¿sí? Y aquí internamente, pues, vamos a ver cómo se resuelven ciertas cosas. Van a ser también muy importantes, particularmente lo que está manejándose con la ley electoral, porque ahí hay dos partidos que son aliados a Morena, el Verde y el PT, que son afectados, serían afectados si se le mete la tijera a las diputaciones plurinominales, y también si se genera una situación donde el presupuesto baje el número de plurinominales. Entonces ellos ahí corren un riesgo grande y se podría poner en riesgo la alianza entre ellos. Total, que a lo que nos asomamos es a una posible atomización, conjuntos de vista diferentes entre los grupos que conforman Morena. Hasta ahorita todavía la presidenta puede agarrar a todos y orientarlos en una misma dirección. Pero pues vamos a ver cómo vienen estas semanas que siguen. Son semanas de posibles quiebres, ¿sí? Y bueno, vamos a ver. Cuando se usa por mucho tiempo un instrumento, el instrumento tiene a debilitarse, a mostrar fisuras, a romperse. ¿Por qué hago este comentario? 7 años utilizando Morena, la cuarta transformación desde Palacio Nacional, las encuestas como principal instrumento de gobernanza, a tal nivel de que ante cualquier problema grave que está afectando a la Presidente, con a Claudia Sheinbaum, desde la mañanera, simple y sencillamente salen diciendo que hay una encuesta que tiene tanto apoyo, Claudia, y con esto, con ese instrumento buscan debilitar las opiniones contrarias que no se vuelvan mayoría, porque desgraciadamente a los mexicanos no nos gusta que se nos vea como pendejos y se nos diga que estamos en la minoría. Siempre queremos estar en la mayoría. Y si desde Palacio Nacional nos dicen que la mayoría está con Claudia, cuando nos pregunten vamos a decir sí, estamos con Claudia. La pregunta es, ¿algún día se romperá este instrumento y la gente, los ciudadanos, aunque digan sí apoyamos, en el momento de ir a las urnas dirán no apoyamos a la cuarta transformación, Salvador? Sí, claro, por supuesto. Eso llega no tanto porque haya un cambio de opinión, ¿sí? No tanto porque haya un viraje, sino porque la población que se considera en una encuesta es toda la población. Entonces nosotros tomamos de manera más o menos proporcional el número de pobres o el porcentaje de pobres que tenemos, el porcentaje de las personas que reciben apoyo. Y hay una situación muy interesante porque hay más o menos un 70%, 71% de aprobación a Claudia Sheinbaum, y hay como 75% de personas que reciben apoyo en su seno familiar de algún programa social de este gobierno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos los que reciben apoyo apoyan a Claudia? No.
hay un porcentaje, pues, que aunque reciben apoyo, no apoyan a Claudia, sí, y debe haber otro porcentaje pues, similar, pero pienso yo, de personas que apoyan a Claudia y no reciben los beneficios. Sí, compañero, te voy a encargar una agüita mineral con limón, doble shot, sí, y un salero. Bueno, perdón. Entonces, ahí debe haber un cierto trasvase también, sí, que más o menos se equilibran, sí, se compensan. Pero el gran problema es que la gran mayoría del apoyo que tiene Morena y que tiene Claudia es gente no solo que recibe ese dinero, sí, sino que además está en condición de pobreza. En México es más o menos la mitad de los mexicanos, poquito más de la mitad somos pobres. En un sentido estricto a lo mejor llegamos al 60%. Somos un país de pobres. Y los pobres están marginados, se automarginan de la vida política, de la vida social. Ellos están en la base de la pirámide de Maslow, que dice que las motivaciones de una persona que está en la base más baja del nivel económico, sus prioridades son respirar, imagínate respirar, comer y copular. Aunque más, se oyó bonito como lo dijiste. Aunque más frecuentemente se los vienen copulando a ellos, sí. ¿sí? Okay, todos se los copulan. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que esa gente no tiene idea, ¿sí? De la política como algo, aparte de las condiciones en que viven, les dificultan cosas tan simples como ir a votar. Por eso, el porcentaje que tiene la presidenta como apoyo, o Morena como apoyo, debe de entenderse como menor, 15-20% a veces, por la merma que le genera eso, ¿sí? Entonces ellos tienen que estar haciendo proselitismo y llamándoles al agradecimiento y mostrar ese agradecimiento en las urnas, etcétera. Pero en términos generales han sido despreciados. Lo último fue la elección judicial, donde va y vota un 13% de los electores. Y de ese 13%, 3% fue para mostrar su inconformidad. O sea, 10 de cada 100, 1 de cada 10 son los que atienden un llamado. Y ahí es donde está el problema, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que está la base para que la reforma electoral que se está procesando, ¿sí?, se apruebe para que, aunque pierda Morena en las urnas, finalmente salga ganando, ¿sí? ¿Haciendo qué? Haciendo lo que tengan que hacer, ¿sí? Como puede ser hacer un fraude ahí, ¿sí? El TRIFE y el INE han avalado los acordeones, por ejemplo, han hecho todo lo que han querido. Quizá la única preocupación de ellos es verse no tan descarados, pero como hemos visto las cosas, como que ellos ya aprendieron muy bien esa lección, ¿sí? A ellos les importa muy poco, ¿sí?, si van a salir ganando. Y en un contexto de polarización como el que estamos, no importa tampoco, ¿sí? A final de cuentas, la gente que los apoya los va a apoyar a ultranza, o sea, a pesar de lo que sea. Y entonces pues tenemos esa situación. Hay algo que tú acabas de comentar que me demuestra una cosa: la distancia que existe entre los que alzamos la voz y el ciudadano. Nosotros y diversos medios, diversos opinólogos y opinadores están manejando mucho lo que viene siendo la reforma electoral en sus opiniones, en sus acciones. Pero si tú vas y platicas con la gente, a la gente realmente le vale madre. Es decir, yo hice un micro ejercicio de opinión. Salí a la calle en Monterrey, Santa Catarina, San Pedro, Guadalupe, Cadereyta, Montemorelos, Pesquería. Agarré pequeñas porciones de 20, 30 gentes en estos últimos días. Y les pregunté para saber si realmente están interesados en la reforma electoral. Y únicamente en
un 25% de los ciudadanos tienen interés. Y algo que me llamó mucho la atención, este 25% lo podemos ubicar entre la clase media y la clase media alta a la que tuve acceso. A la clase alta tener acceso es muy difícil para preguntarle. Pero a la gente de más escasos recursos económicos le vale madre si hay o no reforma electoral. No le interesa. No estaremos equivocados nosotros enfrascándonos en luchas que la gran mayoría no están involucrados, no se sienten identificados. Porque tú ves a todos los partidos, hasta Somos México, están involucrados en el tema de la ley electoral. Yo sé lo que implica, pero no se ha logrado que el ciudadano también, el ciudadano de a pie, se implique en eso. Es como cuando hablamos de la palabra corrupción. Nosotros peleándonos y con los corruptos, y a la gente le vale madre la palabra democracia. Si tú le dices a los ciudadanos, queremos darles democracia, queremos acabar con la corrupción, y no queremos que la ley electoral pase, va a decir, ¿de qué está hablando este cabrón? Este no está en mi mundo. ¿A qué crees tú que se debe ese distanciamiento que ha habido entre la ciudadanía mayoritaria y aquellos que expresamos un algo? Podríamos decir la resistencia, entre comillas. La cuestión básica aquí es que el nivel de politización de la población es bajo. Cuando tú le preguntas a la gente si le interesa la política, difícilmente sale arriba del 50%. Normalmente andan del 30-40%. Al resto de la gente no le interesa la política. Y si tú ves más o menos cómo queda el abstencionismo en las elecciones, te das cuenta de que es más o menos el número de personas que no están politizadas. O sea, el interés en la política anda 30, 40, 50%, por ahí andan los resultados electorales en cuanto a la cantidad de personas que fueron a la urna, ¿sí? Entonces, ese es un problema cultural, ¿sí? Político, de educación política. La gente, como ya te dije antes, anda buscando las cosas básicas. Le hablas de democracia y no entiende de qué se trata, aunque esté sufriendo las consecuencias, no lo entiende. Por ejemplo, la gente tiende mucho, incluso la gente pues que está tratando de hacer labor política. Yo no digo los intelectuales, yo no digo esa gente que puede perfectamente utilizar una serie de categorías dando por hecho que son conocidas, entendidas cabalmente por su audiencia. O me refiero yo a los que andan en la política, los que sí necesitan que cada vez más gente se interese en el problema y oriente su sentido, su opinión en la dirección en que ellos desean. Este es el trabajo de la política, ¿sí? Esa gente también habla de manera así muy común, es la política, ¿sí? La democracia. No sabe la gente, por ejemplo, que la democracia, estos esquemas libertarios, surgen después de siglos de esquemas autoritarios, ¿sí? Donde había una cuestión fundamental que es la lucha por el poder, o sea, quién va a gobernar, quién va a mandar, ¿sí? Y se daba de manera muy violenta, ¿sí? Los reyes estaban ahí, hacían su voluntad de manera absoluta, ¿sí? Los absolutismos, los dictadores, los patriarcas, etcétera, ¿sí? Y entonces normalmente las transiciones se daban a costa de violencia, a costa de vidas, a veces muchas vidas. La historia de la humanidad es la historia de la guerra, y la guerra se da generalmente en el marco de la lucha por el poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una situación donde la gente no entiende que la democracia vino a resolver ese problema, de que se diera de manera tersa, civilizada, a veces hasta agradable, pues, la lucha por el poder. Y entonces no entiende que no defender la democracia significa caer en el riesgo de que cada vez que tengamos nosotros un cambio en la dirección del país, vamos a tener que pagar con vidas, vamos a tener que pagar con violencia, con más inseguridad, etcétera.
pero fundamentalmente con vidas. Y entonces no se entiende, ¿sí? A lo mejor lo que yo estoy diciendo aquí tampoco hace que se entienda, pero los que están metidos en la política deben de buscar, deben de esforzarse por encontrar la manera de explicarle a la gente. Nosotros necesitamos tener un contexto más civilizado para resolver los problemas, ¿sí? Que tengamos elecciones creíbles, etcétera. Ahorita están atentando contra eso, porque la ley electoral que está haciendo este compañero, déjame tomar un chorrito en lo que me acuerdo del nombre, de Pablo Gómez. Pablo Gómez. A ver, Pablo Gómez se acostumbró a mamar. Las reformas electorales se hicieron siempre para que Morena, PRD, lo que hayan sido, mamaran. Ahora están haciendo una para mamar y aparte dar de topes. Así es. Sí, o sea, prácticamente lo que están haciendo con esta reforma electoral es que va a ser muy difícil que alguien de la oposición gane una elección. ¿De qué manera podrás ganar una elección? ¿Sí? Si ganas de manera apabullante. Pero olvídate de un resultado más o menos cerrado. De un ¿sí? 2%, 3%, no. Se va a tribunales y ahí va a ser lo que ellos quieran, ¿sí? Entonces va a ser una situación complicada. Y entonces, bueno, pues tenemos esta bronca de que necesitamos politizar a la sociedad, ¿sí? Y aquí estamos en una situación bien curiosa porque el trabajo que se está haciendo, pues es un trabajo donde tú tienes que decidir si actúas ubicado en un polo de los dos polos que tenemos o si actúas de otro modo. Hay quienes nos ubicamos en la idea de hacer inteligible las cosas de la política, o sea, que se hagan entendibles, pero eso no es atractivo para la gente. Para la gente lo que es atractivo es que tú estés golpeando a otro, que es tú lo que estés dando emociona. elementos, exactamente. Se están moviendo en el ámbito de la emoción, pero dentro de la emoción la confrontación. Yo creo que deben de moverse en el ámbito de la emoción, pero para ir entendiendo las realidades y los costos que significa tener este gobierno. ¿Sí? No lo han hecho, no sé por qué, pero mira, hay muchos casos concretos que se podrían exhibir. Decir, mira, fulanito de tal, ¿sí? Nació en tal parte, se enfermó de esto, lo trataron en el Seguro Popular, él era seguidor de Morena y de AMLO, ¿sí? Gana Morena, él está feliz, eufórico, se resienten sus enfermedades, va al Seguro Popular, le dicen que la persona por la que él votó canceló el Seguro Popular, se enoja, se hace anti-AMLO y muere. ¿Cuántos casos de esos tenemos? Y si en lugar de andar diciendo que la democracia y la chingada, mira, te voy a contar una historia, fulanito de tal. Esto así brevemente, paz, y se murió siendo anti-AMLO. ¿Ok? Hay más casos como este. Gente que ha estado, que murió, ¿sí? Fulanito de tal, era el médico tal, ¿sí? Etcétera. En México no tuvimos apoyo para los médicos, se prefirió vacunar a los profesores, que no estaban en una condición tanta como la de los maestros, como la de los médicos, y fuimos el país con más mortandad de personal médico. ¿Ok? ¿Conoces alguno de ellos? Bueno, pues eso murió. Fuimos el país con más exceso de mortalidad. En fin, deberían de moverse en la emoción para irse dando la situación en esos cambios. Ahora, bueno, pues habías tú comentado una idea por ahí que se me escapó. Lo había pensado en un comentario, pero bueno, al rato la recuperamos, salvo que te acuerdes de los puntos centrales de la pregunta esta anterior. No, pero vamos a otra pregunta que yo creo que es la parte central de todo lo que hemos comentado. Para que esto cambie y surjan contrapesos, hay una clave llamada voto de castigo. La pregunta es si los grupos que están impulsando que existan contrapesos tendrán la capacidad suficiente y el tiempo suficiente para generar, no que se acabe, que se destruya Morena, como algunos dicen,
sino que surjan contrapesos que puedan acotar las acciones y los excesos de Morena. Se podrá lograr en este 2027 ese sueño de que se generen contrapesos a través del voto y la democracia, o estamos jodidos con los apoyos sociales, con la nueva ley, que lo más seguro es que nos imponga. ¿Se logrará ese sueño, Salvador? Yo creo que sí se puede, pero no por la presión nacional, ¿sí? Porque nosotros estamos en una condición de debilidad, sobre todo en cuanto a la opinión pública, ¿sí? Quizá haya merma en esa fuerza que tiene en lo general cuando se va a la urna, pero en lo que vamos a las urnas o no, el respaldo que tiene la 4T es innegable. Sin embargo, pudiera afectar a esta situación interna la relación con Estados Unidos, en específico el tema del Tratado de Libre Comercio, porque ahí hay cláusulas muy claras que hablan de cómo debe de ser el gobierno, de haber Estado de Derecho. Si ellos presionan para que se haga una reforma judicial, otra reforma judicial, y se arregle ese problema, pues resultaríamos beneficiados. ¿Sí? Está también el tema de los derechos humanos, de la libertad de expresión, etcétera. O sea, el TLC es una situación que plantea cosas en las que la 4T no ha cumplido, ¿sí? Más aún, cosas en las que la 4T prácticamente se ha alejado definitivamente. Podríamos regresar a eso y tener esos contrapesos de los que tú hablas. Porque podría la presión ir más allá, incluso generar pues acuerdos para que se generen organismos de contrapesos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos, pero estamos fritos, Toño, o sea, nosotros somos gobiernos paradictatoriales, o sea, no somos dictatoriales, pero prácticamente sí. Y en ese sentido, pues tenemos una situación donde ya todo el tinglado legal, ya todo el tinglado que se ha hecho durante este periodo permite afirmar que estamos en un régimen autoritario, ¿sí? Y que ellos pueden hacer su voluntad a capricho. Aquí el asunto es, como decía de nuevo, la presencia de Estados Unidos y también hasta dónde puede ir siendo creíble que ellos sean un régimen o unos personajes democráticos, bien intencionados, decentes, etcétera. ¿Sí? Ese es un tema que ahí va a estar y podría ahí, no hay otra alternativa más que estar denunciando eso. O sea, yo sé que no es suficiente el esquema confrontativo, pero esa lucha se tiene que dar, o sea, debe darse, porque de otro modo, pues simplemente ya estamos barridos, ¿sí? Entonces, eventualmente, la oposición y la realidad objetiva nos podría decir claramente, ¿sí? Y mostrar que las cosas, como las maneja la propaganda oficial, no son así. Y aquí habría que ver, pues, qué tantas gentes o qué porcentaje de las personas cambian de opinión. No se necesita un viraje completo, simplemente que ya no tenga tanta fuerza como para ganar las elecciones con mayoría calificada en las cámaras. Entonces, bueno, pues está difícil, sí, muy difícil. Yo creo que, como en tantas épocas, tantas etapas de la historia de México, sí, si la Ilustración no se hubiera dado, pues, en Francia, pues no hubiéramos tenido las ideas libertarias que llegaron y que finalmente desembocaron en nuestra independencia. Entonces, yo creo que el entorno global, sí, que ahorita está todo chicloso, no sabemos cómo va a quedar, con las locuras que trae Trump con Groenlandia. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿sí? Pero yo lo que pienso es que sí va a ser necesario que se analice muy bien lo que está pasando. O sea, dentro de todo esto, lo que se vive es una condición de complejidad, pero tremenda. Entender qué es lo que está sucediendo es muy importante y yo me atrevo a afirmar que nadie en México sabe exactamente cómo estamos, ¿sí? Porque no hay una
inteligencia basada en datos reales, ¿sí? Basada en datos confiables, y que haga una valoración, ¿sí? Que pudiera orientar acciones, que haga más efectivo el trabajo de la oposición y de los contestatarios. Entonces vamos a andar un poco perdidos, pero pues yo confío en que pues hay una máxima en el ámbito de la teología, sí, que yo espero que a nosotros nos favorezca, y es que Dios ayuda al pendejo, ¿sí? Entonces yo creo que aunque nosotros estemos tan jodidos y andemos tan perdidos, de repente haya una luz, ¿sí? Que ilumine y que nos oriente para tener una condición pues que haga más adecuado esto. Junto con ello está corriendo en paralelo una situación terrible de quebrantamiento del esquema financiero del país. O sea, es otra cosa también terrible. Lo último que van a hacer estas personas de la 4T va a ser afectar los programas sociales. Pero si de pronto se les complican las cosas a tal modo de que se dé eso, una hiperinflación, por ejemplo, que ojalá no se nos dé, una devaluación de la moneda, ¿sí? Un derrumbe en el Producto Interno Bruto. Si se ocurre cualquiera de esas cosas, si se genera una crisis, pues entonces sí se va a venir una debacle. Ya el nivel de deuda que tiene el gobierno es tremendo, ¿sí? Vamos a estar prácticamente pagando deudas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues no sabemos qué va a pasar. Yo tengo la esperanza de que la vida no sea tan cruel con nosotros, de que el entorno internacional nos favorezca, y en lo último, pero todavía guardo alguna esperanza, yo pienso que podría de repente caber en Claudia la sensatez para buscar una situación nueva, ¿sí? Ya ha estado hablando otra vez de unidad nacional de repente. Bueno, que se aleje del discurso polarizante y que haga un llamado, ¿sí? Yo creo que eso no solamente va a ser algo bueno para el país, sino que le podría dar a Claudia una condición de satisfacción personal, ¿sí? De haber hecho algo que era correcto. Si sigue con el discurso polarizante que le heredó López Obrador, pues vamos a la lucha, ¿sí? Y vamos a ver cómo salen las cosas. Y vamos a ver cómo se procesa la inconformidad, cómo se procesa la frustración de la gente, ¿sí? La desesperación de la gente. Estamos ante escenarios múltiples, ¿sí? Este que te estoy comentando es, yo creo que el menos probable, pero hay otros posibles futuros, ¿sí? Que pudieran ser alentadores, como este que te digo, de que pudiera darse una situación. Bueno, ya te lo dije, fue la primera, ¿sí? Lo otro es que hay una confrontación, y que en la confrontación se tenga una situación de avance. ¿Se imaginas si llegamos a la elección del 27 y se pierde la mayoría simple por parte de Morena en la torre? ¿Sí? Van las cosas a ser muy diferentes. Oye, Salvador, he estado analizando la actitud del gobierno y hay algo que me llama mucho la atención. Hay una gran cantidad de universidades autónomas a las que en los hechos, no en el discurso, se les hizo una reducción de presupuesto. Están colapsados, asfixiados económicamente en muchas universidades, primero. Segundo, tenemos un sistema de salud que me parece muy bizarro. La presidenta CONAG, Claudia Sheinbaum, en la mañanera, nos acaba de anunciar una gran inversión para generar credenciales para que tú seas parte, y todos los mexicanos, todos los millones de mexicanos, seamos parte de un sistema global de salud. Pero yo no he visto que se le esté invirtiendo a ese nivel a la salud. Las escuelas primarias, para resarcir el daño que le están haciendo a la educación superior y media superior, van a ser tomadas
por el gobierno, algunas de ellas, y allí van a generar universidades. Imagínate una primaria que por la mañana y por la tarde tenga educación primaria y por la noche los jóvenes vayan a tener educación preparatoria o educación superior con su beca, con sus maestros del bienestar, en esas condiciones. Porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Es que tenemos escasez de recursos. No importa, redúceselos a la educación, a la salud, a la seguridad, y con eso vamos a aumentar los apoyos sociales a los ciudadanos. ¿Cuánto va a aguantar esto? Lo que yo me pregunto, antes de que tengamos un colapso en salud, en educación pública, porque no sé cuánto vaya a aguantar la parte racional de aquellos que están estudiando en las escuelas de educación superior. Me refiero a las universidades autónomas que ya las tienen colapsadas. Las del bienestar. No, las autónomas. Las autónomas, sí. Ya las tienen, están así, que si tú pegas un brinco y criticas, te puede pasar lo que a un rector de la Universidad de Campeche. Allí hay una universidad que se llama del Rosario. Le hablaron, es autónoma, le hablaron a la rectora y le pidieron su renuncia, simple y sencillamente porque ella fue y se quejó de que ella iba a hacer algo, porque los recursos que le estaban llegando no le eran suficientes. Si usted no puede vivir en la austeridad republicana, renuncie, y nosotros vamos a poner otra rectora. En la Universidad Autónoma de Campeche, usted no quiere que nuestros miembros de Morena acudan con los estudiantes para hablarles de las becas, de los apoyos, esto, lo otro. Les sembramos droga y lo acusamos de que usted es narcomenudista. A ese nivel se está llegando. Por eso mi pregunta es cuánto van a aguantar los ahora miembros de ese sistema de salud universal, que se nos están muriendo, que no tienen medicina, que tienen que gastar un dineral. ¿O cuánto vamos a aguantar los ciudadanos en un sistema de seguridad pública colapsado? No entiendo cuánta va a ser la resistencia de los mexicanos, Salvador. Mira, si por algo nos hemos distinguido los mexicanos es por ser aguantadores. Y ahora se facilita esa actitud pues porque llega dinerito a la mano, ¿sí? Y entonces aunque tú tengas razones para desesperarte por lo que ocurre con la educación superior, por lo que ocurre con el sistema de salud, por lo que ocurre pues, en muchas otras cosas, que tú tengas esa situación y la tengas clara, ya cuando te cae el dinerito aquí en la bolsa y andas que no hayas que hacer, se te olvida, ¿sí? Por eso la base fundamental de resistencia, de apoyo, de fuerza de la 4T, pues son las personas que reciben apoyos. ¿Cuánto tiempo va a aguantar esto? Pues yo creo que, como te decía, somos aguantadores y van a encontrar de alguna manera, quizás endeudándose todavía más, para no fallarle a la gente esa que recibe su dinerito, ¿sí? Pero al mismo tiempo te comento que hay otros factores que están moviéndose en paralelo, como la presión cada vez más fuerte de Estados Unidos para intervenir en México. Y si eso sucede, sería un catalizador para el desgaste, porque pues se tendría que reconocer que hemos perdido en el tema de la autodeterminación, bueno, no tanto la autodeterminación, sino de la condición de seguridad, ¿sí? De tener control pleno sobre nuestro país, o sea, que alguien venga y nos invade y nos agarre las nalgas, pues eso se va a ver muy feo. Y entonces, pues, vamos a estar aquí un poco a la expectativa, pero con todo, sí, la complejidad que tiene este asunto, si algo podemos nosotros afirmar es que los cambios sociales son cada vez más dinámicos
Pues hay quienes dicen, no, Morena va a estar 80 años como el PRI, ¿sí? Es muy difícil que esté 80 años. La condición que está viviendo Morena, fíjate, es muy interesante esto, es muy parecida a la situación del PRI, pero de los últimos días. No al PRI de la, digamos que, esplendidez, ¿sí? No al PRI de los 70s, 60s, 80s, 70s particularmente. Sí, cuando había crecimiento, cuando había una situación no pacífica en términos absolutos, pero sí una situación de bonanza en lo económico. Tú podías educarte. Mira, cuando yo terminé la carrera prácticamente andaban con una campana preguntando si no te querías ir a Estados Unidos a hacer un doctorado. O sea, era una situación que te permitía avanzar y pasar de ser una persona de nivel medio bajo a ser una persona de nivel medio o incluso nivel medio alto. O sea, había lo que se conoce como la promoción social. Eso se vivía, ¿sí? Cada vez fue más difícil sostener el apoyo de la gente y entonces pues dependía cada vez más el PRI de los programas sociales, que empiezan con programas como Solidaridad, ¿sí? Con Carlos Salinas de Gortari, y que empieza pues con también darle dádivas a la gente para que votara por el PRI. Pero llegó un momento en que el costo para conseguir un voto del PRI era elevadísimo. Aquí era enorme. Tú decías, a ver, ¿cuántos votos saqué? ¿Cuánto fue lo que invertí en la campaña? Y decías, o sea, esto es impagable. Sí, o sea, no, es muy difícil ganar ya. Bueno, en esa situación se está ya Morena. O sea, haz de cuenta que Morena se chupó ya de los 70 años, ya se chupó de perdido 60. Y está viviendo la época que vivió el PRI, ¿sí? Al final, cuando ya empezó a modificarse, con una diferencia, ¿sí? El PRI empieza un esquema de apertura, ¿sí? De modificar los esquemas de competencia electoral, de ir metiendo controles, de ir cediendo para poderse mantener, ¿sí? ¿Ok? Y Morena llega a ese mismo punto finalmente, ¿sí? Pero con una actitud de soberbia, pensando que ellos están realmente muy bien y pensando que ese apoyo que reciben en las encuestas realmente es genuino. Yo no digo que no sea genuino porque las encuestas estén cuchareadas, yo digo que no es genuino porque es gente que apoya siempre al que está en el poder. O sea, la gente más pobre, que es el grueso del apoyo de Morena, esa al apoyo a Morena ahora sí, y al PAN cuando estaba el PAN también, y al PRI cuando estaba el PRI también. ¿Por qué? Pues porque en la marginación en que viven, ¿sí? Ellos de algún modo sienten también muchos temores, ellos están padeciendo todos los males que se puedan padecer, ver morir a sus hijos porque no tienen una atención médica adecuada, no darles la alimentación que ellos desearían, las condiciones de vida. O sea, ellos viven en una situación donde están sintiéndose amenazados. Cuando tú les preguntas, oye, ¿apruebas a alguien? Es muy fácil entender que ellos sienten que la parte segura para ellos es decir que sí aprueban. Imagínate si se da cuenta el alcalde que no lo apruebo. Olvídate. Si yo dependo de que me dé algo, o en la presidencia o alguien. Entonces, ese es un voto que ya está ahí, y está ahí para el que esté en el poder, para todos. No porque crean en el discurso de la 4T, no porque crean que son honestos. No, ellos les vale madre, ellos no están en ese juego. ¿Sí? Entonces, pues, lo que tenemos es una situación donde de pronto podemos ver cosas que se mueven rápidamente y estas serían en el sentido del desgaste de Morena, ¿sí? Eso lo vamos a ver y estamos inmersos ya en ese asunto. Lamentablemente, insisto, no han salido encuestas. Yo estoy viendo dónde están las pinches encuestas. ¿Dónde está la encuesta del Financiero? No sabemos. ¿Dónde está la encuesta de Morning Consult? Bueno, es que tú no ves la mañanera, por eso ahí aparecen seguido todas sí. las encuestas. ¿Y qué dicen? Bueno, no aparece la de Morning, no aparece la del Financiero. Esas son las dos que yo considero más confiables. Aparecen una gran cantidad de encuestas diciendo que la presidente con Claudia Sheinbaum es lo máximo y que Morena está recibiendo apoyos en todas partes. Okay. Y te dicen, ¿por qué se quejan del sistema de salud si aquí hay una encuesta donde el pueblo nos avala? Y como dicen que hay crisis económica, si aquí está esta encuesta donde el pueblo nos avala. Ustedes son una minoría rapaz de buitres
que lo que quieren es que se acabe Morena. Y querer que se acabe Morena es estar en contra del pueblo. Es el mensaje de una gran cantidad de mañaneras. Ajá. Había un compañero, déjame recuerdo esta anécdota, que decía que escuchar la mañanera y verla era casi recibir un doctorado Sí, de lucha social. Hace rato nos estábamos acordando de él, Benjamín Castro. Benjamín. Sí. Lo decía en serio, ¿eh? Y, lo decía en serio. Oye, pero me encontré hace como 2 meses a Benjamín, o 3 meses, afuera del Congreso. Ya no era aquel Benjamín aguerrido defendiendo a la 4T. Ya me empezaba a hablar de errores, de fallas y de su molestia, pero siempre con ese cuento de que el PRI robó más. De su molestia contra la 4T. Contra la 4T, pero con ese sentir de que, bueno, pero no es lo peor, el PRI fue peor, robó más. Ahí está el halconazo. Y te sacan un chorro de pretextos para decir sí, la están regando, pero los otros fueron peores. Esa es la cantaleta que traen, ¿no? Sí. Y eso se me hace terrible también. Pero déjate comento algo, hay algo en lo que yo tengo fe, tal vez no voy a ver, ya por mi edad, lo que pase en el futuro, pero hay algo, cada vez veo la fisura mayor de la gente que defendía de manera así terrible la 4T y ahora ya empieza a reconocer los errores. Sí, ellos en un acto de conciencia. ¿Qué errores han reconocido? ¿Mandé? ¿Qué errores han reconocido? Pues de que ha habido un mal gobierno, de que hay corrupción, de los excesos de Andy, todo eso. Y hay algunos que ya hasta les da vergüenza tratar de defender. Órale. Aquí tenemos un compañero, creo que se llama Ranulfo, y yo no lo veo tan firme en sus convicciones. Ella dice, yo no defiendo a Morena, yo estoy con un proyecto así, así, pero en ese decir yo ya lo veo muy endeble, te voy a decir. Entonces yo sí tengo fe que en este 2027 se empiecen a ver algunas fisuras y eso tenga la fortaleza como para arrebatarle la mayoría calificada a la cuarta transformación, más ahora que están canibalizando los de Morena al PT y al Verde. O sea, los están poniendo como platillo en la mesa de consumo, ya no los están viendo como aliados, ya los están viendo como un mal innecesario al cual también van a eliminar, porque si no hay plurinominales, no hay PT, no hay Verde. Claro. Sí, claro. Entonces, yo tengo esa esperanza, una esperanza que tuve cuando tú me induciste maquiavélicamente a eso, al decir que tal vez lo de la reforma judicial pudiera ser parado por el exterior, que pudiera dar un manotazo en la mesa a Donald Trump. Y todo ocurrió tal y como las 4T lo tenía previsto. Y tenemos unos neófitos en nuestro Poder Judicial que si tú analizas las crónicas dan vergüenza, pero sus seguidores de la 4T lo siguen aplaudiendo porque no saben cuál es la realidad que se debe de vivir en el Poder Judicial. Yo tengo una pequeña esperanza de en el 2027 empezar a ver un cambio. ¿Tú también la tienes o no? Sí, claro, por supuesto. La esperanza que la vida nos lanza de vencer los rigores del destino. Así es. La esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Ay, güey, del bohemio. Sí, por supuesto, es lo último que podemos perder, la esperanza. Yo espero, pues, sí, valga la redundancia casi, que tengamos un 27 de avances, ¿sí? Que se consolide Somos México, que saquen una votación abultada, que los partidos de oposición busquen alianzas,
y que lleguemos a una situación donde ya del 27 en adelante pues no tengan las cosas tan a modo la gente de la 4T. Y tengo la esperanza también de que de repente se dé un cambio fuerte al interior del régimen, que llame a cuentas a López Obrador, a su séquito, y que de pronto tengamos una presidenta que solicite, que busque el apoyo de los demás sectores de la sociedad y que se le brinde para empezar pues a retomar el camino de la democracia liberal, que es lo que necesitamos, una democracia donde se vote, pero además que se tenga una serie de garantías en los esquemas de libertad, de seguridad, etcétera, de libertad de expresión fundamentalmente. Y entonces, bueno, pues en esas andamos, sí, yo espero que sí, el 27 sea bueno. Mira, yo soy un hedonista, o sea, una persona que está orientada a los placeres de la vida. Y hay placeres de múltiples, digamos que, condiciones o de múltiples naturalezas. Uno de los placeres que no se pierde sí es la grilla. Así es. Sí, entonces grillar es algo muy sabroso. Y puedes estar ya muy viejito y pueden muchos de tus sistemas ya no estar funcionando, pero mientras el coco todavía ande ahí más o menos en buen orden, en buena condición, pues incursionar en el mundo de la grilla es interesante y es algo disfrutable, ¿sí? O sea, cuando tienes tú un esquema democrático, liberal, ¿sí? Se atenúa, se suaviza la situación de la confrontación. Nosotros aquí de repente estamos en situaciones donde el adversario político opuesto se considera como tu enemigo. Sí. ¿Sí? Y siempre en esta situación polarizante estás en el riesgo de que haya una confrontación, de que te vayas a los golpes o de que llegues al asesinato. Sí, eso lo estamos viendo de manera cotidiana. Bueno, en un esquema democrático liberal es casi un deporte. Oye, sí te duele que perdieron los Tigres, sí, ok, sí te duele, sí, pero a final de cuentas eso va a pasar, porque tú sabes que va a haber otra elección, porque tú sabes que la experiencia que tuviste te puede servir para que llegues, y un sistema pues finalmente en el que si ganas, pues no ganas todo como quieren los de Morena, y si pierdes, que no pierdas todo, que es precisamente de lo que se trata, ¿sí? Que tú sepas que aunque estés en la oposición, una idea tuya brillante, ¿sí? Atendible, pueda prosperar, ¿sí? Y no que se haga simplemente lo que ellos quieran, lo que ellos deseen, pues en el manejo de las leyes y de decisiones de gobierno. Entonces, pues, yo espero que tengamos una situación buena, que lleguemos a eso, que disfrutemos de la política, que disfrutemos de la grilla, que disfrutemos según donde estemos, ¿sí? Si somos participantes, si somos militantes de algún partido, bueno, pues que disfrutemos de la lucha así, electoral, ¿verdad? Si somos contestatarios o gente que está viendo el fenómeno y comentándolo, ¿sí? Pues que disfrutemos también de esto, de ver que, mira, lo que estábamos hablando, lo que estábamos especulando, si se concedió, si se dio o no se materializó. Sí, por ejemplo, la idea de que Morena perdiera la mayoría, por lo menos la mayoría calificada, bueno, mira, porque pasó esto, y lo advertimos y lo veíamos y teníamos una idea de por qué. Explicar las paradojas que tiene la política, la complejidad es muy interesante, es un ejercicio intelectual agradable, ¿ok? Pero para eso es muy importante que estemos aquí y tengamos la plena certeza de que no va a venir alguien y va a abrir aquella puerta y nos va a venir a disparar nada más por las pendejadas que estamos aquí diciendo. Sí, bueno, ese tipo de cosas ahorita aquí no se ven, ¿sí? Nosotros todos estamos tranquilos, ya sabemos que pues mientras las cosas estén así en el Estado no va a pasar nada. Pero hay lugares en el país donde tener un medio de comunicación como el tuyo se hace peligroso, ¿sí? Vete a Veracruz, vete a Chiapas, vete a Tabasco, te Oaxaca. pueden golpear, te pueden asesinar, te pueden secuestrar, pueden hacer muchas cosas. Oye, y si eso lo hicieran los radicales de un partido, yo diría, pues, está en ellos.
Pero ya cuando lo hace el gobierno, como en Veracruz, que meten a la cárcel a un periodista y lo acusan de terrorista por estar señalando los errores del gobierno, todavía un juez lo procesa. O te vas a Chiapas, donde hay situaciones donde te quieren acallar, están poniéndole, prácticamente le están cortando la lengua a los universitarios que hacen la crítica como una esencia natural de su existencia. Igual en Sinaloa, Tabasco y otros estados donde no solamente los procesan, sino asesinan periodistas, activistas, gente inconforme, como un alcalde que pasó a ser héroe nacional. Se me hace algo terrible. Pero antes de seguir con esta situación, yo los quiero invitar a que este martes por la mañana vengamos a maximizar la grilla nuestra de cada día en la gran mesa grillera. Para irnos, Salvador, me gustaría que leyera los mensajes. Ahora, sí, vamos a ver. Pues, hay una buena cantidad de mensajes en tu espacio. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver. Voy a hacer un poquito más a esto. A ver. Mira. Jesús Andrés Miranda nos está viendo. Señores, buenos días, nos dice Jesús Andrés Miranda. Así mero, don Salvador, con el gentil patrocinio de los Congales de Bienestar. Gracias, compañero. Órale. Rogelio Rodríguez nos está viendo. María del Jesús Ortiz Carrillo también. María de Jesús Ortiz nos dice buen día, don Salvador y compañía. Ojalá que se lleven a todas las ratas patonas de Morena. Ratas patonas. María de Jesús nos dice buen día, Jesús de feo segundo nombre Miranda Barajas. De feo segundo nombre. Jesús, ¿quién es? María de Jesús le echa Jesús. Andrés, pues porque es Andrés. Sí, Copi Ledesma está viendo este video, te mandamos un abrazo, Copi. Jesús Andrés Miranda Barajas dice que gusto que estés aquí, Mari, nos dice, ya se contestan entre ellos. Aquí andamos, acá, bueno, hay una conversación aquí. José López dice, excelente programa, saludos mi estimado amigo del licenciado Antonio Lomas Moreno, excelentes invitados, gracias. Fundación Daniel Ortiz, le mandamos un abrazo. Jesús Andrés Miranda, así es, don Salvador, por más limitada que sea la democracia, es la mejor alternativa, sí, gracias. Dice a Pablo Gómez, un video de 68, qué poca vergüenza tiene. Se escucha algo bajo, si pueden arrimar micrófono, subir. Es que mi micrófono no está muy bueno, fíjense, y yo he querido comprar uno, pero Toño Lomas insiste en que él me lo quiere regalar, entonces pues estamos esperando. Jesús Andrés Miranda Barajas está viendo este video. Efren Vázquez, Esquivel, Efren, mira, hace mucho que no sabía de Efren, te mando un abrazo, Efren. Juan Roma dice, buen análisis el día de hoy, muchas gracias, Juan. Pues esos son los comentarios que tenemos, Toño. Y sobre esos comentarios te voy a decir algo. Sí. Yo a veces, y creo que también, hemos pensado que somos una voz que clama en el desierto. Pero después me alegra el ver que en la calle, en el camión, en algún restaurante, la gente se acerca, nos saluda. A veces también me han dado la madre los de las 4T. Mira. Y es válido. A ver, aquí una de las ideas, bueno, de las cosas aquí que se comentaron, fue que sí, Morena se parece al PRI, pero al PRI de los últimos tiempos. Así es. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a ver si esta semana o la próxima, de repente alguna de las plumas que se manifiestan maneja esta idea, ¿sí? Porque yo no la había visto publicada en nadie.
y particularmente por la cuestión de lo que le está costando cada voto, ¿sí? Cada vez era necesario invertirle más dinero en apoyos, en cosas, ¿sí? En despensas, en fin, una serie de cosas que eran de ayuda, que no era dinero en efectivo, ¿sí? Y eso generó una serie de confusiones. Pero finalmente que se hizo muy costoso el voto en favor del PRI. Bueno, ahí la dejamos. A ver, vamos a darle seguimiento a esa idea, a ver si es cierto. Mira, te voy a decir una cosa. En los espacios que hemos manejado ya durante tiempo, he visto que de repente en otros medios, hasta en los medios machuchones, en las columnas, aparecen deciles que surgieron en estos espacios. Mira. No nos dan crédito. No, claro. Pero eso pues, a veces sale sobrando, es importante para nuestra vanidad. Pero nuestros hechos, lo importante es socializar. Es si una idea surge en los espacios que tenemos, pues sea replicada cuando vale la pena, ya que en su conciencia quede si nos dan o no querer. ¿Algo más que quieras agregar para retirarnos? No, nada más agradecerles su atención, invitarlos para que el próximo viernes, más o menos como a las 11:30, se conecten si es que quieren estar ahí de manera directa. Si no, bueno, pues ahí vamos a quedar grabados en Facebook y también en YouTube, en el canal de Saba Consultores, ¿sí? Antes del próximo viernes está el martes de la mesa grillera, que aparentemente va a estar frío ese día, sí, esperamos que no tan frío, porque pues ya somos una bola de viejitos que de repente tienen que esforzarse, sufrir un poquito para salir de casa, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos. Les mandamos un abrazo y hasta la próxima. Algo muy importante, la mesa grillera es una mesa abierta, donde caben jóvenes, adultos, ancianos, miembros de la 4T, contestatarios, fantasías, gay. Queremos tener de todo. Así es que los esperamos. Si usted se atreve a venir al gran invernadero por la mañana, llegue eso de las 10, 10:30, porque a las 11 vamos a grillar y vamos con todo. Hablemos claro. Muchas gracias. Hasta la próxima.